recordamos el libro de los Hechos, que realmente un título muy apropiado, ya hemos comentado de este libro. Dice el título que tiene nuestra Biblia, que es Hechos de los Apóstoles. Pero cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que el principal protagonista de este libro y de esta historia es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Podríamos llamar a este libro Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y la promesa del Padre que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén, la promesa del Espíritu Santo, iba a capacitar a los apóstoles y a los que estaban reunidos, a los creyentes, para llevar el Evangelio a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8 se dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el libro de los Hechos vemos cómo se va cumpliendo paso a paso lo que dijo el Señor, que ellos iban a llevar ese Evangelio, que iban a ser testigos, que iban a ser capaces de defender con su vida lo que ellos creían. Por eso la palabra testigo es la palabra mártir, donde se defiende una creencia con la vida. Y cuando nos damos cuenta, y lo que hemos estado viendo a través del estudio del libro de los Hechos, los que ya han estado escuchando el año pasado las predicaciones y ahora que estamos retomando en este semestre este libro, nos damos cuenta cómo fue extendiéndose el Evangelio de Cristo. Pero nos damos cuenta también de la oposición al crecimiento de la iglesia, la oposición, las pruebas que vinieron de persecución de afuera de la iglesia hacia adentro, pero las mismas pruebas que a veces pasó la iglesia internamente. Pero a pesar de eso, si nosotros recordamos cómo fue creciendo la iglesia, aunque hubo el primer mártir, se llamó Esteban, ¿ustedes recuerdan? Y Esteban fue, en el capítulo 7 vemos que su muerte provocó una persecución. Y después vemos a un personaje que aparece aquí en el libro de los Hechos por primera vez, en este capítulo 8, en el capítulo 7 y 8, vemos a un Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Pero en el capítulo 9 vemos cómo el Señor se presenta a este personaje llamado Saulo y cómo se convierte a Cristo, cómo dice que él se le apareció el Señor Jesús. Por eso más adelante en sus cartas el apóstol Pablo se defiende su apostolado y dice: yo estoy contado dentro de los apóstoles porque me apareció Jesucristo. Soy el más pequeño de los apóstoles, pero a mí, al último, me apareció el Señor en el camino a Damasco. Y entonces Saulo, pasan varios años, en el capítulo 9 se ve la conversión de Saulo, pero no sale todavía a la escena como alguien importante porque él tenía mucho todavía que aprender. Aprende junto con alguien que lo toma, que se llama Bernabé, pero después tiene que regresar al lugar de donde él estaba, al lugar de donde él era, que era Tarso, al norte, para seguir aprendiendo y preparándose para las cosas de Dios. Y nuevamente en el capítulo 9 vemos en la escena al apóstol Pedro, que ha estado predominando en la escena, el apóstol Pedro. Y vemos en el capítulo 10 Pedro y Cornelio, cuando el evangelio llega a un centurión romano, alguien que no era del pueblo de Dios, pero que cree en el Señor, y cómo el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre todos los que estaban en su casa, y Pedro se queda sorprendido y dice: yo pensé que nada más era para los judíos lo que habíamos recibido, pero no, el Señor me enseñó que no llame yo inmundo a lo que Él ha llamado y ha limpiado. Entonces va con el informe a la iglesia de Jerusalén en el capítulo 11, y la iglesia de Jerusalén dice: bueno, si el Señor le ha placido que también a los del norte y a estas personas se les dé el evangelio, vamos a enviar gente que les ayude. Y envían entonces a Bernabé. Ya habían pasado algunos años y Bernabé manda llamar a Saulo, que estaba en Tarso, y van entonces a la ciudad de Antioquía de Siria, que está al norte de la zona de Judea, donde se empieza a formar una iglesia muy fuerte. Ahora no nada más era la iglesia de Jerusalén, la iglesia fuerte, ahora está la iglesia de Antioquía, una iglesia que está creciente, que está predicando la palabra del Señor. Y estamos con esa escena de estas dos iglesias. Con el capítulo 12 aparece un malvado gobernante llamado Herodes. En el capítulo 12 dice que Herodes mandó matar a espada a uno de los apóstoles que se llamaba Jacobo, que era Jacobo, el hermano de Juan. Y como esto agradó a los judíos que estaban en contra del evangelio, y Herodes se quería congraciar con los judíos, manda encarcelar a Pedro. Y esto lo vieron la semana pasada con la predicación del hermano Hugo, que Pedro en la cárcel, cómo el Señor lo libra de la cárcel y cómo esto trae bendición a la iglesia. Pero lo que nos toca ahora ver es finalmente cuál es el destino de este Herodes. Y vamos a ver en estos versículos del 20 al 25,
algunos aspectos importantes de cómo siguió desarrollándose la historia de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y la proclamación del evangelio. Pero vean conmigo que entonces la iglesia estaba teniendo persecución. La iglesia sigue estando perseguida en algunas partes del mundo. Ciertamente aquí en nuestro país no tenemos como tal persecución, como lo tienen algunos países de Oriente, como lo tienen algunos países musulmanes, donde ser cristiano significa la muerte, o ser cristiano significa que se le da la espalda, la familia le da la espalda y tienen muchísimos conflictos. Hay muchos países donde sí está prohibido, donde hay persecución, y decíamos que aquí en México tenemos cierta libertad para predicar, pero en este tiempo, en este primer siglo, empezó a arreciar la persecución contra el evangelio. ¿Esto qué trajo de resultado? Dice que a pesar de esto, Dios hacía cosas grandes. A pesar de alguien como Herodes, ¿qué Herodes era este? Herodes era un título, no nada más fue un Herodes. ¿Cuántos Herodes fueron? Varios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando empieza el evangelio, nos habla de Herodes el Grande. Herodes el Grande está en escena cuando el Señor Jesucristo nació. Fue este Herodes el Grande el que mandó matar a los niños menores de 2 años, cuando supo de que había nacido un rey, cuando los magos de Oriente ya no regresaron a ver a este Herodes. Pero este Herodes el Grande tuvo varios hijos de varias mujeres, y después de estos hijos tuvo un nieto que se llamó Herodes. Es este Herodes del capítulo 12, y este Herodes es Herodes Agripa I. Cuando veamos en la historia del libro de los Hechos, vamos a ver a otro Herodes y vamos a ver a otro Agripa, y vamos a ver ahí personajes históricos. Pero este Herodes Agripa I, era nieto de Herodes el Grande, y era gobernador de la zona de donde está la Tierra Santa, Palestina del norte. Y como decíamos, él quería congraciarse con los judíos persiguiendo a cristianos, y por eso hizo lo que hizo con Jacobo, y por eso mandó a la cárcel a Pedro, y por eso dice que aparece aquí en el versículo 20 en la zona norte. Y ¿qué dice aquí en estos versículos de este Herodes? Dice que estaba enojado con los de 2 ciudades del norte que se llamaban Tiro y Sidón. Pero a las ciudades del norte estaba él enojado porque había intereses políticos. Seguramente algunos comentaristas dicen que este Herodes tenía por ahí negocios con algunas ciudades del norte, y de hecho hasta algunos de estos Herodes construyeron ciudades importantes. Y como había intereses ahí políticos, estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero a los de Tiro y Sidón, a estos habitantes de estas ciudades, no les convenía que el gobernante estuviera enojado con ellos porque les abastecía. Dice ahí mismo los siguientes versículos que el versículo 20, su territorio era abastecido por el rey. ¿Qué buscaron estos habitantes de Tiro y Sidón? Dice que buscaron congraciarse y se acercaron a alguien que era su brazo derecho, un personaje que se llamaba Blasto, que era camarero mayor del rey, que era alguien importante, y entonces de esa manera se acercaron para ganarse el favor del rey. El versículo 21 dice que hubo ahí un evento importante, porque el primer aspecto que vamos a ver, de 2 aspectos vamos a ver, el primero de ellos de la historia de la predicación es el juicio de Dios sobre un gobernante soberbio. Juicio de Dios sobre un gobernante soberbio. La soberbia en el corazón del hombre es terrible, pero cuando hay poder de por medio, cuando son puestos en un lugar de privilegio, la soberbia toma fuerza. Y el caso de este Herodes y de muchos otros déspotas gobernantes, el pecado más grande fue la soberbia. Y en el juicio de Dios sobre un gobernante soberbio vemos ahí que hubo este momento histórico. Inclusive voy a mencionar aquí un historiador que se llamó Josefo. Josefo era un historiador de la iglesia que en otros libros de historia de la iglesia relata este evento, relata este día, relata lo que pasó con Herodes este día, que dice el versículo 21, era un día señalado, era un día marcado de fiesta. Y dicen que ese día señalado y marcado de fiesta era una fiesta en honor al emperador que estaba en turno. El emperador del imperio romano era el emperador Claudio, y era una fiesta para el emperador. Y ese día Herodes se vistió con sus mejores galas,
con sus mejores galas. Dice aquí en la palabra del Señor que vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Otra traducción dice, vestido de plata, se sentó delante de ellos y les dio un super discurso. Vestido, dice el historiador Josefo, que era un vestido plateado. Cuando él sale a donde estaban en la reunión, donde estaban haciendo la fiesta, dice que era una hora donde el sol hacía que el vestido resplandeciera. Entonces él estaba resplandeciente y dio un discurso para ganarse precisamente el favor del pueblo, que la reacción del pueblo fue esta. ¿Qué le dijeron? El pueblo aclamaba y decía, ¡ay! Habla como Dios, no habla como hombre. Dice el historiador Josefo, el sol resplandeció en su vestidura y la gente lo aclamaba como Dios. Y él no rechazó la aclamación, la recibió. Dijo, sí es cierto, yo soy el mero mero, hasta soy más que aquel fulano y sultano. Y lo que había en su corazón, esto lo vemos porque dice el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Cuál fue el pecado ahí? Soberbia. Quedarse con la gloria que solo a Dios le pertenece. Y expiró. La palabra es muy clara aquí, donde dice murió, expiró, comido de gusanos. El historiador Josefo dice esto. Un ángel del Señor le hirió, dice, murió por un dolor intenso en el vientre por 5 días. Eso es lo que comenta el historiador. Como decíamos, esta es historia de la iglesia, no está en la Biblia. Pero sí fue un evento tan importante que se registra en la historia de la iglesia. Y entonces viene el juicio de Dios sobre este gobernante soberbio. El ángel del Señor, dice un ángel del Señor, lo toca, hace que tenga este dolor, si fue de esta manera que dice Josefo, un dolor intenso en el vientre por 5 días y muere. Y dice la palabra del Señor, como consecuencia de ese mal, de eso que vino en él, muere comido de gusanos. Algo terrible. El juicio de Dios es tremendo. Por cuanto no dio gloria a Dios, por recibir la gloria que solo a Dios le pertenece. Y saben también, yo veo aquí implícito otro segundo motivo por el cual Dios trae juicio, no nada más porque no dio la gloria a Dios, porque recibió la gloria que solo a Dios le pertenece, sino también en retribución por perseguir a sus hijos, porque acababa de matar a uno de los apóstoles, mandar matar a espada a Jacobo y perseguir a los cristianos, encarcelar a Pedro. ¿Y sabe qué? Dios da retribución y pago a la maldad. Esto nos enseña, este primer aspecto del juicio de Dios nos enseña lecciones muy importantes a nosotros. Nos habla, en la lección número 1 es que nos conviene a nosotros ser humildes y no soberbios. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la soberbia, dice la palabra del Señor en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. La palabra de Dios nos llama a que le demos la gloria a Dios en todo. A veces nos critican, muchas veces nos critican a los cristianos. Ay, tú siempre Dios. ¿Y por qué gracias a Dios? ¿Y por qué no gracias a ti? Tú estudiaste, ¿no? Tú te quemaste las pestañas. Tú fuiste el que te graduaste, ¿no? ¿A poco Dios vino y estudió por ti? ¿Y por qué siempre metes a Dios? ¿Y sabes por qué? Porque es gracias a Dios que te da la fuerza, la vida, la inteligencia, todo para poder lograrlo. Y gloria a Dios. Y a Él es la honra y la gloria. Quiero que vean conmigo un pasaje que es igual de impresionante que este pasaje de Herodes, que es Daniel 4, 29 y 30. ¿Alguien conoce el pasaje de la locura de Nabucodonosor? ¿Sí? Daniel 4, versículos 29 al 30. Vamos a buscar si tienen su Biblia, por favor, véanlo conmigo, porque ahí también es un evento similar. Daniel, capítulo 4, versículos 29 y 30. Daniel 4, versículos 29 y 30. Recordamos quién era el gran rey Nabucodonosor. Dígalo conmigo. Nabucodonosor. Ahora dígalo al revés. No, no es cierto. Ni yo lo sé decir al revés. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, cuando Dios
dio la gran lección a su pueblo del sur, al reino de Judá, que no habían obedecido a las cosas de Dios, que Dios les había mandado profetas y no hicieron caso. Dios usó una nación que era terrible, tremenda, pero que tenía poderío para llevarse cautivos, para invadir al pueblo de Judá y llevar cautivos. Se llama la cautividad babilónica. Y ese gran rey que estaba en aquel entonces gobernando se llamaba Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Y cuando Nabucodonosor crece en poderío, dice que ocurre esto en su vida y en su corazón. Daniel 4, 29, vamos a leer varios versículos de 29 en adelante. ¿Tenemos? Si no, escuche conmigo. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿De quién venía el privilegio que tenía Nabucodonosor de reinar? De Dios. ¿Quién le permitió la grandeza de Babilonia? Dios. La palabra de Dios dice que fue por permiso de Dios, y dice aquí, se ensoberbeció tanto que dijo: ay, todo lo que yo he hecho para mí, por mi fuerza y para mi majestad, y en eso vino el juicio de Dios. Ya había sido anunciado por un sueño que él había tenido, que Daniel, el profeta, interpretó, y entonces vienen 7 tiempos, que son 7 años, donde él se vuelve loco, y se cree animal, y se deja crecer las barbas y los cabellos y todo, y anda en el campo, y come de la hierba, y crece en sus uñas terrible, hasta que dice el siguiente, más adelante vamos a ver el versículo donde Dios le devuelve la razón. Versículo 36. Del mismo tiempo de mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero él reconoce, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ándele, como dicen ahora, tómala lo que pasó. Sí, no dicen los chavos, no, hijo, qué duro. ¿Qué pasó con Herodes? Ya no pudo ser esto con Herodes. Herodes, viene el juicio de Dios sobre él y muere. Porque Dios, a Dios no le gusta la soberbia. Fíjese lo que dice Proverbios 16, 18. No lo busque, escúchelo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revisemos nuestro corazón. Fíjese, Dios viene, y además, aparte de esto, hay que revisar el corazón, porque nosotros tenemos que aprender la humildad. Si por ahí viene la soberbia en nuestro corazón, decir, yo por mí, y yo merezco esto, yo no merezco más, y nos portamos con altivez y con soberbia, no nada más delante de Dios, sino delante de la gente que nos rodea. ¿Cuántas veces hemos sido soberbios con nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos tenido frases soberbias con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Cuántas veces en el trabajo también actuamos con soberbia si tenemos un cargo? A veces ya nos suben el cargo y nos portamos soberbios, y de repente perdemos ya la noción, la humildad. Cuando hay grandeza delante de Dios, hay humildad. Dios nos concedió a mi esposo y a mí tener algunos estudios con algunos hermanos que eran realmente hermanos expertos en la palabra, grandes siervos de Dios, y cuando más sabían de la palabra y cuando más exitosos, entre comillas, eran, más humildes se portaban. Ahí tenemos varios libros que usamos aquí en el instituto de un autor que se llama Pablo Hoff. Y el hermano Pablo Hoff, en el año de 1994, tuvimos el privilegio que nos diera 15 días de clases de teología del Nuevo Testamento, ahí en Ciudad Juárez, donde estábamos estudiando mi esposo y yo.
Y miren qué humildad, no era el gran Pablo Hoff y abran paso para que pase y denle la mejor silla al hermano y que coma aparte comida especial para él. No, se sentaba con nosotros, nos comía lo que comíamos, nos contaba chistes a su manera, muy con su acento, ¿no? Porque es misionero, aunque vive en Chile desde hace muchos años, pero era alguien tan humilde y como él, otros hermanos que mientras más grande, más humilde. Pero a veces pensamos que ya tenemos algo, ya nos sentimos mucho, ¿verdad? Ya tengo esto, ya llegué a nivel, ya tengo mi carrera técnica, ya tengo el tal nivel de inglés, ya tengo algo de marca, ya tengo los mejores zapatos, ya tengo tantas cosas, y entonces viene la soberbia a mi corazón. Dios nos llama a ser humildes. Y esta palabra también nos enseña que Dios es justo, porque este gobernante, déspota, soberbio y perseguidor de cristianos y asesino de un apóstol llamado Herodes, no se iba a quedar sin el pago que Dios da a la maldad. A veces pensamos que Dios no escucha, a veces pensamos que cómo está la maldad en nuestro país, en nuestro mundo, y a veces hay gente que ha sufrido, que ha sido víctima de esta maldad, y levanta los ojos al cielo preguntando al Señor, Señor, ¿no ves lo que está pasando? ¿No escuchas lo que está pasando en nuestra ciudad? ¿No ves lo que está sintiendo mi familia con esta tragedia, con este asalto, con este secuestro? Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice que Jehová es justo y ama la justicia. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Es justo y recto. Y cuando creemos que Dios es justo, creemos que Él va a hacer justicia. ¿Cuándo la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? Él sabe. A veces Él da tiempo de gracia, a veces da años de gracia, como a todos nos ha dado gracia y misericordia. Si fuéramos nosotros los que aplicamos la justicia, híjole, ya hubiéramos cortado varias cabezas, ¿sí o no? Por aquí oí. Pero Dios es rico en misericordia. Pero cuando Dios quiere aplicar la justicia en el momento que Él quiere y de la manera que quiere, aquí tenemos la muestra en la palabra del Señor. Herodes, llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí Herodes, y ya, cállate la boca, ahí te va. Y muere. Y dice aquí la palabra del Señor, fíjense, escuchen este pasaje tan hermoso en Isaías 35. Isaías 35 es una profecía que habla de que cuando Cristo llegara, lo que iba a traer con su llegada. Isaías 35 es un pasaje profético que ya se cumplió en gran parte y que todavía algunos aspectos se van a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y les salvará. ¿Quién viene con retribución y pago? ¿La Policía Federal? No. ¿La Marina? No. Cristo viene con retribución y con pago. Al que hizo bien, con cosas buenas. ¿Quiere usted estar entre los premiados? Seguramente hay una entrega de galardones en el cielo y ahí quiero estar, y ahí quiere estar usted, y ahí va a estar usted si se esfuerza. Hay premios. Cuando les enseñamos a los niños de la vida en el cielo, les decimos que va a haber fiesta y va a haber premios y se emocionan. ¿Y sabe qué? Si es cierto, dice la Biblia que va a haber una gran cena, que son las bodas del Cordero, y después va a haber un gran juicio de galardones a todos los creyentes según sus obras. Si hicieron buenas obras, si fueron obras de oro, será un premio de oro. Si fueron obras, pues más o menos serán probadas por fuego, pero tenemos que esforzarnos por servir al Señor. Pero dice ahí que el Señor viene con retribución y con pago. Pero si obramos mal, si hacemos mal, Dios pagará también, a la maldad le dará su castigo. Y eso nos enseña esta verdad. Los delitos de Herodes no quedaron impunes. Dios decidió ahí que perdiera la vida y su alma está esperando el juicio de Dios. Porque cuando aquí termina la vida terrenal, nuestra alma va a un lugar donde está esperando o juicio o el premio con el Señor. El paraíso o el lugar de los muertos, donde estamos esperando ese momento del juicio del Señor. Los que ya tenemos a Cristo, que ya fuimos perdonados, ya entonces estamos en un lugar de espera para gloria. Pero esto nos enseña la palabra del Señor, que Dios es justo, ama la justicia y dará el pago al que hace lo malo. No se preocupe, hermano, si usted sufre injusticia, pídale al Señor que le ayude.
Si usted no ve solución en la justicia terrenal, seguramente usted va a tener solución con la justicia divina. Pero espere en Dios y dígale, Señor, tú das retribución, tú das pago, yo solamente quiero hacer tu voluntad, yo oro, pero igual para nosotros es advertencia para entonces andar en humildad y hacer cosas que agraden al Señor. Pero vemos aquí en este pasaje, vamos a regresar a Hechos capítulo 12, porque después de esto viene un pero en el versículo 24. Pero el segundo aspecto, el primer aspecto dijimos que Dios castiga y Dios tiene juicio para un gobernante soberbio y para todo el que anda con soberbia. Pero el segundo aspecto es que la palabra del Señor sigue creciendo y multiplicándose. Los peros de Dios, cuando vienen cosas difíciles y viene el pero de Dios, son hermosos, porque a pesar de la oposición viene aquí el versículo 24 a decirnos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Pudo detener Herodes la predicación del Evangelio? No pudo detener a Herodes. ¿Pudo detener la persecución, la predicación del Evangelio? Al contrario, eran perseguidos y llevaban la palabra donde eran por ahí perseguidos. Dice que algunos fueron perseguidos y huyeron a la isla de Chipre y ahí predicaron. Algunos huyeron al norte y predicaron allí en Antioquía, por eso se formó la iglesia en Antioquía. Entonces no pudo detener toda esta estrategia del enemigo, no pudo detener el crecimiento de la palabra del Señor. Qué bendición, como tampoco la ha podido detener desde este primer siglo hasta nuestro siglo XXI. ¿Se ha detenido la palabra del Señor? No. Han querido terminar con cristianos, han querido terminar con la Biblia en algunos otros siglos, pero aquí seguimos teniendo Biblias. Y miles de Biblias aquí y miles de Biblias allá. Ya hay Biblias en lugares donde antes estaba prohibido, ya hay Biblias, ya está la palabra del Señor, porque la palabra del Señor sigue creciendo y se sigue multiplicando. La palabra del Señor crecía. Esto habla de algo que va multiplicándose, ¿sí? Se multiplicaba, algo de abundancia y algo constante, porque está escrito en los verbos crecía y multiplicaba, lo que llamamos nosotros acá copretérito, que en el idioma de la Biblia tiene otro tiempo, que quiere decir una acción en el pasado que era constante y que tiene efectos en el presente. Crecía y se multiplicaba y eso sigue pasando ahora y eso nos ha beneficiado a nosotros porque tenemos el Evangelio de Cristo. Y después dice que crece y se multiplica y menciona aquí a 3 personajes el último versículo. Vamos a tomar enseñanza de 3 personajes del versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Qué servicio habían tenido antes de esto? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde estaban Bernabé y Saulo? Primero estaban en Antioquía, pero cuando hubo hambre en Jerusalén, estaban en Antioquía, que estaba en el norte. Cuando hubo hambre en Jerusalén, la iglesia de Antioquía hizo una cooperacha, hicieron una colecta y mandaron a Bernabé y a Saulo al sur, a Jerusalén. Y ellos llevaron la ofrenda y dice que por eso cumplieron con este servicio, con este ministerio, con este encargo de fielmente llevar a la iglesia de Jerusalén el dinero porque había hambre en el sur. Y llevaron a la ofrenda de amor de la iglesia del norte a la iglesia del sur. Y dice que cuando regresaron de Jerusalén, regresaron a Antioquía, Bernabé y Saulo, y habían llevado consigo a otro personaje que aparece aquí ya por segunda vez, que se llama Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos es un nombre ya romano, Juan, Marcos, y él ya había aparecido en capítulo 12, versículo 12. En el versículo 12 dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Está hablando del apóstol Pedro cuando es librado de la cárcel. Cuando es librado de la cárcel, va a la casa de María. La casa de María era un cuartel general de oración.
¿qué estaban haciendo los cristianos? Oraban, Señor, ayúdanos. Pedro está en la cárcel, acaban de matar a Jacobo. Señor, toca a la iglesia. Señor, danos el denuedo de seguir predicando, porque así oraban ellos. No decían, ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Escóndanse, hagan un escondite, los niños y las mujeres primero, vámonos. No oraban. ¿Cómo oraban? Dice el capítulo 4 que él decía, Señor, ve sus amenazas, pero concédenos denuedo, valor, decisión para seguir predicando. Y seguramente ellos oraban y estaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Era pariente de Bernabé. Dicen que era o sobrino o primo de Bernabé. Entonces toman a Juan Marcos, aparece este personaje aquí y acompaña, más adelante se va a ver ya las otras semanas, el primer viaje misionero, y ahí está presente Juan Marcos. Ya después hay otros cambios en el segundo viaje, pero vemos aquí 3 personajes que son ejemplo para nosotros. Número 1, Bernabé. Bernabé, que es alguien utilísimo en la iglesia, utilísimo en los primeros años de cristianismo de Saulo, que todavía no recibía el nombre aquí de Pablo, pero hijo de consolación por su carácter, por su cualidad de tomar a los creyentes, de hablarles, de saludarles, de cómo está, ven, vamos al discipulado, vente y yo te explico la palabra. ¿Cuántos Bernabé necesitamos en las iglesias? Muchos Bernabé, que Dios quiere que tengamos un corazón de Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Es usted hijo de consolación? ¿Hija de consolación? ¿O los hermanos le dan la vuelta? Aguas, ahí está el cara de perro, vente, vámonos para acá. Porque a veces ni saludamos, hermano. Que seamos hijos de consolación y no que seamos gente que nos den la vuelta. ¿Cuántos Saulos de Tarso hay aquí? Que eran perseguidores, que eran blasfemos y que el Señor cambia el corazón de ellos. Y después vemos aquí que a partir de este capítulo, la figura principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo obrando a través de Pablo. ¿Cuántos Pablos necesitamos ahora para predicar el Evangelio? Creo que algunos de los hermanos sí se identifican o nos identificamos, a lo mejor algunos con la situación de Pablo, de estar muy en contra de las cosas de Dios, pero después como él toma el Evangelio con tanto amor, con tanta dedicación, que finalmente él muere también por el Evangelio años más adelante. ¿Y cuántos como Juan Marcos, que es un joven que empieza, el autor del Evangelio también de Marcos, y que después en los últimos años de vida del apóstol Pablo es consuelo para el apóstol Pablo, Juan Marcos, porque dice en la última carta que él escribe al apóstol Pablo en la cárcel, dice, tráiganme a Juan Marcos, necesito a Juan Marcos conmigo. Ya sabía Pablo que iba a morir y necesitaba a alguien de apoyo y de consuelo como Juan Marcos. ¿Cuántos necesitamos ser como Juan Marcos, como Bernabé o como Saulo? La palabra del Señor crece y se multiplica por hombres y mujeres como ellos. Pero ahora Dios ha levantado a hombres y mujeres como nosotros para que la palabra de Dios siga creciendo y siga multiplicándose. Es que yo no sé cómo, pídale al Señor cómo. Es que no sé hablar, pídale al Señor palabras. Es que no tengo la oportunidad, Dios da las oportunidades. Es que no sé, no he tomado ningún curso de evangelismo. Lea la Biblia, vea cómo lo hacían ellos. ¿Cómo lo hacían? Tomaban las oportunidades de Dios. ¿Cómo lo hacían? Con su servicio, con su ejemplo, con su carácter. Cuando vean hogares diferentes, cuando vean la gente que tenemos un matrimonio unido, cuando vean la gente que tenemos gente consagrada a nuestro alrededor, que somos gente honesta, que somos gente que estamos reflejando la luz de Dios, también la gente va a creer. La gente va a creer que Dios existe y que sí hay diferencia cuando nos acercamos al Señor. La palabra de Dios sigue creciendo. Los peros de Dios, como decía yo, hay oposición, pero Dios está en control. Había persecución en la iglesia, pero Dios da denuedo a la iglesia. Había pruebas en la iglesia, pero Dios fortalece a la iglesia en las pruebas. Y como Él dijo en Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo, porque Cristo edifica a su iglesia. Él mismo la está edificando y está usando a todo el que se dispone a edificar y construir la iglesia. La palabra de Dios sigue creciendo. Dios sigue levantando a hombres y mujeres para que cumplan su ministerio. Que cumplamos lo que Dios nos ha encomendado, hermanos, y que aprendamos en esta hora de estos dos aspectos. Aprendamos, número 1, que no dejemos que en nuestro corazón haya soberbia, altivez y orgullo, que seamos humildes, que recordemos que Dios es justo
y que el juicio le toca a Él, y que pongamos delante de Dios nuestras inquietudes, aún nuestra queja por alguna injusticia que estemos viviendo. Dios sabe, y decirle: Señor, tú toma en tus manos esto. Y el segundo aspecto nos habla de que a pesar de todo esto, la iglesia tiene que seguir creciendo, tiene que seguir siendo predicada la palabra del Señor, y tiene que crecer abundantemente la predicación del Evangelio. Cuando nosotros tomamos lo que Dios nos ha encomendado y lo hacemos fielmente, a veces pensamos que nuestro ministerio a lo mejor es insignificante, nuestro servicio a Dios, o alguien de los hermanos que tienen poco tiempo preguntan: ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? La palabra de Dios nos habla de infinidad de cosas que podemos hacer, y todo es importante y todo es necesario, porque dice la palabra del Señor que somos como un cuerpo, donde todo el cuerpo bien unido y todo el cuerpo trabajando en armonía cumple su función, y donde no hay miembro pequeño o miembro grande, donde no hay miembro que es más importante. Dice Romanos 12 y 1 de Corintios 12 que todos tenemos una función que hacer en el cuerpo de Cristo, porque se habla de la Biblia como si fuéramos también un cuerpo, de la iglesia como si fuéramos un cuerpo, dice la palabra del Señor. Y cada uno tenemos una función. Aquí vemos, por ejemplo, Bernabé y Saulo, se les mandó a Jerusalén como mensajeros y como portadores de una ofrenda. ¿Y qué hicieron ellos? Llevaron seguramente la ofrenda a Jerusalén, pero no nada más la ofrenda, seguramente palabras de consuelo, oración para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando escasez y necesidad, que por todos lados estaba la persecución. Y cuando regresan, cumplen ese ministerio y regresan ahora a la iglesia de Antioquía. Y cuando se nos encomienda algo, que lo hagamos todo, como dice la palabra del Señor, como si fuera para nuestro Señor Jesucristo, que realmente es para Él, y que podamos hacerlo con el corazón. Y cumpliendo nosotros nuestro ministerio y la predicación de la palabra y el traer a la gente, la iglesia va creciendo, la palabra del Señor va siendo multiplicada, se va cumpliendo lo que dice aquí, se va cumpliendo lo que dice el libro de los Hechos, que sería predicado el Evangelio por toda la tierra. Colaboramos en eso cuando también aportamos a los misioneros. No sé si usted se toma el tiempo de ver el tablero de misiones. Ya llegaron hace 15 días se actualizó ya ahí noticias de la hermana Mirna, de los hermanos Loza y de la hermana Cintia. Y cuando nosotros estamos aportando y orando por ellos, estamos colaborando para que sea predicado el Evangelio en Europa, en Asia y en algunos países que visita la hermana Mirna, pero en Asia con la hermana Cintia y en Europa con los hermanos Loza. Y entonces lo hacemos así, y estamos colaborando con oración, con testimonio y con nuestra vida en consagración a Dios, para que el mundo pueda ver la luz de Cristo a través de nosotros. Dice el Evangelio de Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no oramos, hermanos, juntos y le decimos: Señor, este pasaje, un pasaje difícil porque habla de juicio, de muerte, pero igual habla del crecimiento de la palabra del Señor. Pero este pasaje nos recuerda que Dios es justo, Dios es santo, y Dios quiere usarnos para que su evangelio siga creciendo. Vamos a entonar un coro y después vamos a orar. Hay un coro que es de hace algunos años ya, pero que dice: solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, tú eres hermoso, tú eres hermoso y maravilloso, y maravilloso. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, y que tu luz brille. Que
tu gloria llene, que tu gloria llene ahora mismo este lugar, ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres digno, tú eres hermoso, y maravilloso, y maravilloso. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, y que tu luz brille, y que tu luz brille, que tu gloria llene, que tu gloria llene ahora mismo este lugar, ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, y que tu luz brille, y que tu luz brille, que tu gloria llene, que tu gloria llene ahora mismo este lugar, ahora mismo este lugar. Vamos a orar y voy a pedir si alguien quiere pasar ahora a que oremos juntos, pidiendo al Señor corazón humilde y de nuevo para predicar. Corazón humilde y valor para predicar la palabra o para vivir el evangelio de la manera que podamos reflejar la luz de Dios. Vamos a orar, quien guste pasar aquí al frente, vamos a orar juntos y decirle al Señor que nos dé un corazón humilde y el valor de predicar el evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé el poder para ser testigos. Y ahí en nuestro lugar, los que estamos en nuestro lugar, también vamos a decirle al Señor todos juntos en esta hora: nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos muestra como un espejo quiénes somos, Señor, y nuestra necesidad. Te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes a poder ver, Señor, nuestra necesidad, y si no la podemos ver, que tu Espíritu maravilloso, Señor, redarguya nuestro corazón. Que como tu siervo David oraba en algún momento, que lo libraras de las soberbias, así también nosotros, Señor, libra nuestro corazón. Que no seamos soberbios, ni orgullosos, ni altivos. Este pasaje, Señor, nos recuerda que tú aborreces la soberbia. Y a este gobernante soberbio, Señor, perseguidor de tu iglesia y de tus siervos, tú, Señor, trajiste juicio a su vida. Y nosotros queremos pedirte que tú nos ayudes a llenar nuestro corazón de humildad, Señor. Porque la gloria te pertenece a ti. Porque no es hacia nosotros la gloria, no es para nosotros. Porque solo tú mereces toda la alabanza y toda la adoración en nuestra vida. Porque si tenemos, Señor, algo bueno, Señor, es gracias a ti. Porque es por tu gran misericordia que podemos levantarnos cada mañana. Porque es por tu gran amor y misericordia que podemos levantar, Señor, nuestros ojos, abrirlos y ver la luz de un nuevo día. Porque es por tu misericordia que podemos ver a nuestra familia cada día. Porque es por tu misericordia que podemos tener las fuerzas para caminar y para salir a trabajar. Porque es por tu gran misericordia y tu bondad, Señor, que tú das a mis hermanos la inteligencia para realizar sus trabajos. Y si hay alguna preparación que tú nos has concedido, es porque es por tu misericordia que abriste las puertas, que diste los recursos y que nos diste la sabiduría para estudiar. Gracias a ti, Señor, por todo. A ti sea la honra y la gloria. Es, Señor, porque únicamente tú, Señor, te ha placido, Señor, y por tu gran amor y misericordia, que tú nos concedes cada bendición que tenemos, Señor. Y las podemos contar cada mañana y podemos en nuestra cama en la noche, Señor, reconocer que eres fiel.
y darte gracias porque nos has regalado tantas bendiciones. Porque a pesar de las pruebas, Señor, de las luchas, de las pérdidas, sigue siendo grande tu misericordia. Sigue siendo fiel, Señor. Tú no cambias. Tú eres justo, recto y verdadero. También este pasaje nos recuerda que tú amas la justicia, que tú vienes con retribución y con pago a la bondad y a la maldad, y que en ti podemos descansar porque tú eres justo, porque no hay nada, Señor, malo, no hay nada de mentiras, de falsedad en ti. Tú eres recto y perfecto. No podemos, Señor, argumentar nada en contra, Señor, de tus designios, porque tú sabes lo mejor y tú sabes, Señor, lo que tú decides, Padre, y tú haces justicia como tú quieres y cuando tú quieres, Señor. Tú eres justo, tú eres perfecto. Queremos ser también, Señor, nosotros justos, rectos, humildes ante ti. Queremos, bendito Dios, recordar también con este pasaje que tú das crecimiento a tu obra, Señor, no importando los obstáculos y no importando los gobernantes ni las intenciones de los gobernantes que quieren obstaculizar la predicación de tu palabra en todo el mundo. Porque sí sabemos, Señor, que hay gobernantes impíos, Señor, y soberbios, pero están en tu mano. Pero a pesar de eso, Señor, sabemos que tú das crecimiento a tu evangelio, que tus iglesias siguen creciendo, que sigue siendo predicada tu palabra en todo el mundo y te alabamos. Sabemos que falta mucho y que la cosecha está lista y que necesitamos predicar y hablar y vivir el evangelio para poder ser la sal y la luz, Señor, de este mundo, bendito Dios. Danos, Señor, el denuedo, danos, Señor, la fortaleza para vivir, bendito Dios, conforme a tu voluntad, para reflejar tu gloria, para vivir el evangelio, Señor, de la manera correcta, como marca tu palabra, y para predicar cuando tú nos pongas la oportunidad y cuando nosotros busquemos las oportunidades y tengamos, Señor, la dirección tuya y las palabras que el Espíritu Santo ponga en nosotros para compartir el mensaje de paz, de consuelo, de esperanza, de salud, de salvación, de perdón, Señor, a tanta gente que lo necesita. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, la grabe en nuestra mente y nuestro corazón y nos dé las fuerzas para obedecerla. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.